Hola a todos y bienvenidos a Antiguos Relatos. ¿Alguna vez se han preguntado qué oscuros secretos se esconden tras las páginas de la historia? Hoy vamos a desvelar los misterios más fascinantes y ocultos de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que sacudió al mundo entre 1914 y 1918 y que dejó cicatrices profundas en nuestra civilización. Desde espionaje y armas secretas hasta treguas insólitas en medio del horror, esta guerra está repleta de enigmas que pocos conocen. Prepárense para un viaje al pasado lleno de intriga y descubrimientos sorprendentes. ¿Listos para sumergirse en lo desconocido? Comencemos. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, tuvo un origen que muchos consideran sorprendente. Aunque comúnmente se menciona el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914 como el detonante principal, las tensiones ya estaban al límite debido a una compleja red de alianzas y rivalidades imperiales. Este asesinato fue solo la chispa en un barril de pólvora que llevaba años acumulando presión. Las grandes potencias europeas habían estado compitiendo por la supremacía territorial y económica, y el nacionalismo ferviente en varias regiones del continente solo añadió combustible al fuego. El sistema de alianzas era extremadamente delicado y convirtió un conflicto regional en un enfrentamiento global en cuestión de semanas. Por un lado, estaban las potencias centrales, lideradas por Alemania y Austria-Hungría, y por el otro, los aliados, encabezados por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, Rusia se movilizó en apoyo de Serbia. Alemania, aliada de Austria-Hungría, respondió declarando la guerra a Rusia. Francia, aliada de Rusia, se vio obligada a entrar en el conflicto, y cuando Alemania invadió Bélgica para atacar a Francia, Gran Bretaña entró en la guerra en defensa de Bélgica. En un abrir y cerrar de ojos, Europa entera estaba envuelta en un conflicto de una escala sin precedentes. Pero más allá de los intrincados movimientos diplomáticos, había factores subyacentes aún más complejos. La carrera armamentista que precedió a la guerra, con las naciones europeas aumentando sus arsenales y sus ejércitos, creó una atmósfera de tensión y desconfianza. Además, las disputas coloniales en África y Asia contribuyeron a aumentar las fricciones entre las grandes potencias. La guerra no solo fue el resultado de una serie de decisiones políticas desafortunadas, sino también de una época marcada por el militarismo agresivo, el nacionalismo extremo y la competencia económica despiadada. La Gran Guerra, por tanto, fue el resultado inevitable de décadas de tensión acumulada y de un sistema internacional que estaba destinado a colapsar. Uno de los aspectos más fascinantes de la Primera Guerra Mundial fue el espionaje y el uso de códigos secretos. Ambas partes utilizaron tácticas de inteligencia para ganar ventaja. Uno de los ejemplos más famosos es el de Mata Hari, una bailarina exótica que fue acusada de ser espía para Alemania y fue ejecutada por los franceses en 1917. También estaba la famosa Zimmermann Telegram, una comunicación secreta enviada por Alemania a México, prometiendo la devolución de territorios estadounidenses a cambio de unirse a la guerra contra los Estados Unidos. La interceptación de este telegrama por los británicos y su revelación al público estadounidense fue uno de los factores que llevó a Estados Unidos a entrar en la guerra. La Primera Guerra Mundial fue un campo de pruebas para nuevas y devastadoras tecnologías de guerra. Entre ellas, se encuentran los tanques, que hicieron su debut en el campo de batalla en la Batalla del Somme en 1916. Aunque rudimentarios al principio, estos vehículos blindados marcaron el inicio de la guerra mecanizada. Otro secreto bien guardado fue el desarrollo de armas químicas. El uso de gas cloro y gas mostaza por parte de ambos bandos resultó en horrores inimaginables para los soldados en las trincheras. La guerra química, aunque extremadamente controvertida y condenada, se convirtió en una herramienta mortal durante el conflicto. La Primera Guerra Mundial también marcó el nacimiento de la guerra aérea. Los aviones, que inicialmente se utilizaban para el reconocimiento, pronto fueron armados y utilizados en combates aéreos. Los pilotos de combate, conocidos como ases, se convirtieron en los nuevos caballeros del aire. Uno de los más famosos fue Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, quien derribó más de 80 aviones enemigos antes de ser abatido en 1918. Las trincheras se convirtieron en un símbolo de la Primera Guerra Mundial. La vida en las trincheras era extremadamente dura y peligrosa. Los soldados vivían en condiciones insalubres, enfrentando no solo al enemigo, sino también a enfermedades, ratas y el barro interminable. Pero más allá de las penurias, las trincheras también fueron el escenario de una extraña camaradería entre enemigos. Un caso emblemático es el de la tregua de Navidad de 1914, cuando soldados alemanes y británicos dejaron las armas para celebrar juntos la Navidad, intercambiando regalos y jugando al fútbol en tierra de nadie. Durante la Primera Guerra Mundial, la propaganda y la censura jugaron un papel crucial.
Ambos bandos utilizaron medios de comunicación para influir en la opinión pública y mantener la moral alta. Los gobiernos censuraron las noticias negativas del frente y exageraron las victorias. Carteles, películas y artículos de prensa demonizaban al enemigo y glorificaban la causa propia. Este control de la información fue vital para mantener el apoyo a la guerra, a pesar de las horribles condiciones y las enormes pérdidas. La Primera Guerra Mundial también vio un cambio significativo en el papel de las mujeres. Con los hombres en el frente, las mujeres tomaron roles que tradicionalmente no les eran asignados. Trabajaron en fábricas de municiones, como enfermeras en el frente y en muchos otros sectores esenciales. Este cambio no solo fue crucial para el esfuerzo bélico, sino que también sentó las bases para los movimientos de derechos de las mujeres que seguirían en las décadas posteriores. Aunque la guerra terminó oficialmente el 11 de noviembre de 1918 con la firma del armisticio, sus consecuencias ocultas siguieron sintiéndose durante años. El Tratado de Versalles de 1919 impuso duras sanciones a Alemania, incluyendo reparaciones económicas colosales y la pérdida de territorios. Estas medidas, destinadas a prevenir futuros conflictos, en realidad sembraron las semillas de resentimiento y revanchismo que eventualmente llevaron al ascenso de Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial. La humillación y la devastación económica que sufrieron los alemanes se convirtieron en terreno fértil para la propaganda nazi, que prometía restaurar el orgullo y el poderío alemán. Además, la Primera Guerra Mundial dejó profundas cicatrices psicológicas en los veteranos, conocidas en su momento como shock de guerra, y lo que hoy llamamos trastorno de estrés postraumático, TEPT. Los horrores del combate en las trincheras, el uso de armas químicas y las brutales batallas cuerpo a cuerpo dejaron a muchos soldados marcados de por vida. A su regreso, estos hombres a menudo encontraron difícil reintegrarse a la vida civil, enfrentando incomprensión y falta de apoyo adecuado. Las imágenes de soldados con caras rotas, debido a las terribles heridas faciales, se convirtieron en un símbolo trágico del costo humano de la guerra. La desmovilización de millones de soldados y la transición a una economía de paz también provocaron tensiones sociales y políticas. En muchos países, las mujeres que habían asumido roles tradicionalmente masculinos durante la guerra se encontraron de nuevo marginadas, lo que alimentó los movimientos por los derechos de las mujeres. En otras partes del mundo, las colonias que habían contribuido con tropas y recursos comenzaron a exigir más autonomía y eventualmente la independencia. La Primera Guerra Mundial no solo redibujó el mapa de Europa, sino que también inició un periodo de inestabilidad y cambio global, cuyas repercusiones se sienten aún en la actualidad. La Primera Guerra Mundial también fue un catalizador para importantes cambios políticos y sociales. En Rusia, la guerra debilitó al gobierno zarista, llevando a la Revolución Rusa de 1917 y al eventual establecimiento de la Unión Soviética. En otras partes de Europa, las monarquías se derrumbaron y nuevas formas de gobierno emergieron. El mapa político de Europa se redibujó, dando lugar a nuevas naciones y alterando el equilibrio de poder. La Primera Guerra Mundial también dejó un impacto duradero en la cultura y el arte. Muchos escritores y poetas, como Wilfred Owen y Siegfried Sassoon, utilizaron su experiencia en la guerra para crear obras que capturaban la brutalidad y el absurdo del conflicto. En el ámbito del arte visual, el movimiento Dada surgió como una reacción a la guerra, rechazando la lógica y la razón que habían llevado a tan devastador conflicto. A pesar de la vasta cantidad de información disponible sobre la Primera Guerra Mundial, todavía existen muchos misterios sin resolver que continúan intrigando a historiadores y entusiastas. Uno de los enigmas más persistentes es el destino de ciertos barcos y submarinos que desaparecieron sin dejar rastro en medio del conflicto. El más famoso de estos casos es el del submarino alemán SMU-28, que se hundió en 1917 en circunstancias que aún no se han esclarecido por completo. Algunos relatos de la tripulación sobreviviente mencionan avistamientos extraños, alimentando teorías conspirativas y leyendas sobre lo que realmente ocurrió. Otro misterio profundo radica en las incontables trincheras que se extendían por cientos de kilómetros a lo largo del frente occidental. Muchas de estas trincheras quedaron sepultadas y olvidadas, con soldados que murieron en combate y nunca fueron registrados oficialmente. Se estima que miles de cuerpos aún permanecen enterrados en esos campos de batalla, nunca recuperados ni identificados, lo que deja a muchas familias sin cerrar el capítulo de la pérdida de sus seres queridos. Este misterio resuena particularmente en los sitios de batallas como Verdún y el Somme, donde las excavaciones ocasionales aún sacan a la luz restos humanos y artefactos de la época. Además, hay historias de soldados y oficiales que desaparecieron de manera inexplicable, tanto en el campo de batalla como en circunstancias menos claras. Algunos de estos casos involucran figuras de alto rango cuyas ausencias generaron rumores de traición, espionaje o simplemente deserción bajo el estrés del combate.
La falta de registros precisos y las condiciones caóticas de la guerra han hecho que muchas de estas desapariciones permanezcan envueltas en un halo de misterio, dejando preguntas abiertas sobre sus verdaderos destinos. Estos enigmas no solo subrayan la brutalidad del conflicto, sino que también mantienen viva la fascinación y el interés por uno de los periodos más oscuros de la historia moderna. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto de una magnitud y complejidad asombrosas, cuyos efectos aún resuenan en nuestro mundo actual. Desde las innovaciones tecnológicas hasta los cambios sociales, y desde los horrores en las trincheras hasta los secretos de espionaje, esta guerra nos dejó un legado profundo y multifacético. Espero que hayan disfrutado descubriendo estos secretos ocultos de la Primera Guerra Mundial conmigo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Hasta la próxima.